recoger el audio o ambiente. Eso está mal, porque se debieron de comunicarnos a nosotros los padres de que a él lo iban a sacar, a buscar, a donde posiblemente estaba la niña. Todavía mi teléfono no sonó una llamada de un policía. Nosotros nos enteramos de las cosas porque los moradores y mi esposo y yo y toda mi familia salimos para los destacamentos a averiguar a la mala las informaciones, no porque no ha llamado nadie a nosotros para decirnos las cosas. No se ve claro, no se ve el video, si ustedes lo enfocan, donde lo sacaron anoche a él y él dando declaraciones en la avenida España. Mírenlo ahí donde está, dice de CDN, dice que salieron con él, mírenlo ahí, enfóquenlo bien. Esa información, esa información nosotros no sabíamos que él iba para la calle. Hasta hoy en la mañana, que todo el mundo, pero el hombre habló. Nosotros que no puedan hablar las dos juntas. Nosotros ni siquiera sabíamos que a él lo habían trasladado de destacamento y a él lo traían a la avenida España y nosotros no lo sabíamos. Y si ese hombre, por mano de no sé quién, se le escapa a esa gente y quiere venir a buscar venganza para acá o se fuga, ¿qué respuesta nos van a dar ellos a nosotros? Dígame, ¿qué respuesta nos van a dar? Y hasta el sol de hoy, eso pasó anoche, y hasta el sol de hoy, ¿qué le han dicho? Nada. Él dice que la niña apareció en la Marina, después que apareció en Mísel, después que apareció en la Cueva de la Luna y después que apareció en el 14 y después en Agua Loca. Esas son las versiones. Ustedes me van a decir a mí que las autoridades de aquí no tienen suficiente poder para sacarle la verdad a ese hombre. Pero supuestamente el cuerpo no ha sido encontrado. No, porque él tiene un divareo, porque él lo tiene a ellos de trampolín. Entonces no es que el cuerpo se encontró, sino que él dice que él lanzó. Que él lanzó el cuerpo al mar. Él dice que él fue, llevó el saco y lo tiró. Eso es lo que él dice. Es el video que tienen que poner. Él confiesa eso que estamos hablando ahora. Eso es lo que tienen que poner. Cuando salieron con él anoche, entrevistarlo. Sí, yo soy la madre de la niña, mi amor. Mira, y tú estabas durmiendo, porque era súper temprano. Mi amor, mira. ¿Qué fue lo que pasó? Ya yo no voy a responder más cosas, porque no quiero que se malinterprete. Solamente dile a ellos lo de los ricos. Lo único que yo le voy a decir es algo. Aquí se hace justicia con los que son ricos. Con los que son pobres no se hace justicia. Aquí si no nos hacen justicia, la vamos a hacer nosotros. Y ya, tranquilo mi amor, que nosotros la vamos a hacer, como sea, pero se va a hacer justicia. Y lo de la niña no se va a quedar impune. Exactamente. Eso también es otra cosa. Nosotros no sabemos si por la calladera que tienen, de que no dicen nada de las informaciones de lo que él habla, porque a mí no me han dicho lo que él habla, fue él que confesó en su casa cuando lo trajeron esta mañana. No nos llamaron del destacamento para decírnoslo. Cuando viene a ver, posiblemente él está haciendo negocio con ellos por atrás, para que lo suelten, porque su familia tiene dinero. Pero como su familia tiene dinero, que salgan ahora y salgan a buscar a la niña también, porque hasta ellos van a llevar. Aquí va a llevar todo el mundo. Mira, ven acá, y dentro de la casa, ¿qué han encontrado ustedes de la casa del hombre? No, nosotros no hemos encontrado nada dentro de la casa. Ahí lo que hay es duquesa. Ahí no se va a encontrar nada. Yo no sé ni cómo el dueño de ese negocio tenía ese hombre viviendo ahí, que yo se lo dije cuando yo metí la prensa ayer. Y es que esto es propiedad privada, que esto es propiedad. Ah, pues usted sabe que usted tenía ese señor aquí metido y salió asustado y no apareció jamás en la vida él. El dueño de donde el hombre vivía, teniendo un niño chiquito. Teniendo un niño chiquito y el niño no aparece, el niño fue testigo de todo, porque el niño estaba ahí el día entero, el niño nunca salió. El niño estaba ahí, el niño está desaparecido, nadie habla del niño. Un niño que él tiene, que dice que hijo de él tiene como 9 o 10 años, tiene el niño. Y nunca el niño apareció. Nunca. No sabemos si tenía el niño de mujer también, ese pobre infeliz está trastornado el niño. Ahí no hay luz, ahí no hay agua, ahí no hay una cama, ahí no hay un mosquitero. Eso es como trapo y basura que hay ahí, era que ellos vivían ellos. ¿Y nadie ha reclamado al niño? Lo hemos reclamado, pero ellos no nos dicen nada, porque supuestamente un familiar del niño se lo llevó, no sabemos nada. Las autoridades nunca han llamado a la madre ni el padre para decirle nada. Somos nosotros recolectando información y buscando y moviéndonos. Mira cómo estamos quemados del sol, ya nosotros no sabemos ni qué hacer. Hoy tenemos una caminata después del toque de queda, desde el destacamento hasta el barrio y seguimos hasta la avenida España, donde tengamos que llegar, pero esto no se va a quedar impune. ¿Cómo así después del toque? Estefanía ¿Qué? Mejía. Mira, ¿y por qué después del toque de queda? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren, y como lo hicieron ayer, que nos tranquemos, para que ellos ayer no lo hicieron, estaban en el destacamento ayer, y nos divariaron que no, y después nos sacaron, cuando llegó el toque de queda como perros, nos sacan del destacamento para que tuviéramos que estar en la casa, pero hoy van a tener que buscar muchos camiones para cortarnos a todos, porque el barrio entero que vamos para allá, todo el mundo vamos para allá, y queremos justicia. Y que le den a la cuenta que hay una caminata, que le den gracias a Dios que tenemos una caminata, porque si no, ponemos que manden todos los camiones de bomberos de todos los lados aquí para que vengan a apagar todos los fuegos que vamos a poner. ¿Y dónde el hombre encontró a la niña para raptarla? ¿Dónde el hombre encontró a la niña para raptarla? La niña en la convención de que La convención que le iba a yo regalar lo un siento, mire, celular. yo cooperé mucho con ustedes, en verdad yo no me siento muy bien.
¿Entienden? Ya después mañana ustedes pueden venir, volver y Mira, se pero le da tú estás declaraciones. durmiendo, la niña se fue. Mi amor, yo no voy a dar más declaraciones porque mi abogado me dijo que no diera más declaraciones. He hablado demasiado, mi abogado me pidió que no hablara demasiado. Comuníquense con él, con mi abogado, que él le va a dar la declaración. Opelman va a coger el caso, comuníquense con él, que esto se va a resolver. ¿Cuál es el abogado tuyo? José Offerman. Estaba aquí ahora mismo estaba aquí. Señora, ¿usted es vecina? No, yo vivo allá arriba, los vecinos son míos. ¿Y usted tiene algo que decir con relación a esto? Es que la niña se levantó por la mañana, a las 8 de la mañana, y cogió pon de él, porque él le dijo que le iba a regalar y que un celular. ¿Cuál es el nombre suyo? Jacqueline Montero. ¿Qué te opina? ¿Cuál es su nivel de consternación? Ay, ¿Se siente mi madre, consternado? nosotros estamos sufriendo, nosotros hemos caminado, estábamos en el malecón allá, a ver si lo veían, ¿no? ¿Qué va? No estuvimos allá. ¿Y usted va a participar en la marcha que van a hacer ahorita? Si puedo, no sé. Gracias. Bueno, señor.